Pero como tema principal vamos a conocer los vínculos saludables con la comida. Desde el aspecto psicológico, un nuevo abordaje, ya sea para las personas obesas o las personas delgadas, estas malas conductas que a veces tenemos por cuestiones emocionales. Lo vamos a desgranar un poquito con algo nuevo que vamos a presentar hoy a través de este informe. Vínculos saludables con la comida. No siempre hablar de malos vínculos con la comida implica comer de más y ser obeso. Aún estando delgado, se puede tener un vínculo que produce malestar. Muchas veces nuestras emociones rigen sobre lo que comemos y nuestra forma de comer. De pequeños, frente al enojo, la tristeza o el llanto, aparece el pecho de la madre, el biberón, la galletita dulce, la golosina o el pedacito de pan. Ya desde temprana edad canalizamos la angustia por medio de la comida y desarrollamos el sentido del gusto. No es extraño entonces que desde adultos busquemos la comida como una forma de llenar un vacío, de buscar afecto, contención, que busquemos el sabor dulce o las harinas para llenar nuestro vacío existencial. Las emociones nos llevan a comer y como contrapartida lo que comemos nos modifica en nuestras energías, carácter y personalidad. Hoy, en Televida con Salud, trataremos el aspecto psicológico de nuestra alimentación que tanto afecta a gente con sobrepeso como a gente delgada. Muy bien, y como decía, Sebastián Roma y Jorge Facendini son psicólogos, nos acompañan hoy, bienvenidos. Ellos pertenecen a Vitae Salud y la propuesta es mostrar una nueva opción para bajar de peso, ¿no? Apuntando al origen de la cosa, la cuestión mental, que es aquello desde nuestra psiquis que nos hace comer de más o a deshoras o no comer, o sea, son muchas las conductas, los vínculos, ¿no?, que se pueden establecer con las comidas, lo cual no todos son saludables, ¿no? Exactamente. Planteamos entonces, bueno, ¿cómo es el abordaje? El abordaje que nosotros planteamos es un abordaje que primero es interdisciplinario, ¿sí?, y que después apunta sobre todo a trabajar esto, ¿no? El vínculo que cada persona tiene con la comida, sobre todo cuando alguien empieza a notar que esto que le pasa con la comida genera después, más allá del placer del momento, lo que sea, una situación de malestar. Esto en principio no tiene que ver directamente con los kilos de más que una persona pueda tener. Bien. Hoy hablábamos un poco antes de iniciar, esta idea de que a nosotros nos consultan muchas personas que a lo mejor frente a una situación difícil o frente a un examen o frente a una situación, supongamos un desengaño amoroso, lo que sea, recurren a la comida. Después a lo mejor lo logran compensar, no es que en sí mismo acumulan kilos, pero sí les genera una situación de mucho malestar, de angustia, ¿no? Sí. Y nos parece que psicológicamente esto es un vínculo problemático. Bien. ¿No? Estas malas conductas a la corta o a la larga pueden terminar en sobrepeso, ¿no? Diría que a la corta, digamos, siempre después terminan en eso, ¿no? Bien. Pero bueno, no necesariamente. Tenemos algunas plaquitas como para ir mostrando cómo funciona esto. Vamos a ver la primera. A ver. Claro, un poco la idea es esta idea de que si hay una salida para esto, que en principio está siendo cada vez un problema más frecuente en la población, es a partir de la articulación de 3 niveles, ¿no? El primer nivel, que es en la placa siguiente, bueno, ahí está como estos 3 niveles, que son el político, el colectivo y el singular, se entrecruzan, ¿no? En la siguiente vemos que está el primer nivel, que es el nivel político, que bueno, sabemos que hay una nueva ley, digamos, que de alguna manera enmarca todo esto, es decir, las obras sociales de alguna manera ya tienen que empezar a reconocer estos tratamientos. Sí. En la siguiente vamos a ver cómo nosotros pensamos que esto es muy importante, lo que tiene que ver con el abordaje colectivo. Nosotros trabajamos mucho a nivel grupal, exactamente. Y después desde una óptica que para nosotros es muy importante, que es desde el armado de redes. Es decir, nosotros trabajamos mucho logrando que el paciente no encuentre absolutamente todo dentro de la institución, sino que pueda armar lazos y construir espacios de contención por fuera, generando, por ejemplo, un espacio de actividad física cercano a su barrio, como para que una vez finalizado el tratamiento con nosotros, ¿sí?, pueda tener armado ya una estructura que le permita sostenerse
digamos, en lo que es su vida cotidiana, ¿no? ¿El primer paso es el estudio psicológico de la persona, en este caso? Sí, nosotros contamos con un módulo inicial que justamente cuenta con 3 entrevistas. Ajá. Es una entrevista psicológica, una consulta médica y una consulta también nutricional. Bien. En estas 3, en la interrelación entre estas 3 entrevistas y consultas, se diagrama la forma de trabajo siguiente. Nosotros no contamos con una única forma de trabajo, que es la grupal, sino que contamos con un abordaje también individual. Claro. Y también con una interrelación entre estos espacios. ¿Qué nos referimos? Muchas veces hay pacientes que arrancan un espacio individual y después se pasa a un espacio grupal, o viceversa, producto de un espacio grupal, surge algún tema que no se puede abordar tal vez en lo grupal. Claro. Ninguna obtura la otra, sino que lo trabajamos como 2 formas ¿Y ustedes posibles. analizan en función de la situación del paciente, de cómo es el paciente, su personalidad, qué es lo que más le conviene? Exactamente. Nosotros en Vitae Salud contamos con una estructura bastante permeable y flexible que hace que se pueda adaptar al paciente. No tratamos de ajustar el paciente a nuestra estructura, sino lo contrario. Claro, porque hay gente que, bueno, encuentra contención en su médico nutricionista, pero hay otra que no, lo ve por ahí arriba, como que tiene que cumplirle, que hacerle los deberes, entonces la contención se rompe. Ahora, si está rodeado de gente que le pasa lo mismo, por ahí se suelta más, ¿no? Exactamente, sí, la contención que ofrece el grupo, que por cierto nosotros trabajamos con grupos no muy numerosos, porque si ya empieza a haber más de 8 o 10 personas, ya deja de ser un grupo y empieza a ser una grupalidad en la cual no todos pueden hablar, ¿no? Claro, entonces, justamente nosotros trabajamos con grupos de 8 o 10 personas y que, como vos decías, ofrece una contención, esta posibilidad de identificarse con otro, de ver que no le pasa solamente a uno, sino que a otro le ocurre lo mismo, ¿no? Obviamente que los deben visitar mucha gente que ha fracasado en dietas, ¿no es cierto?, que no encuentra una salida. Sí, es que en realidad lo que nosotros pensamos es que en esta problemática no existe una forma verdadera, la única y la mejor. Claro. Lo que hay es diferentes modos de abordaje que permiten ser opciones para lo que un paciente sienta que le sirve. Bien. Acá hay una pregunta que habla de lo singular, que habla un poco de esta cuestión de cómo lo manejan ustedes, de una forma diferente, ¿no? Adaptándose absolutamente al paciente. Sí, porque justamente esta es la idea, ¿no? Digamos que a partir de los diferentes espacios que hay previstos en la institución, lo que se pueda construir en este sentido no es solamente un proceso de descenso de peso, sino de construcción de una medida propia. En este punto es una medida con la comida, pero también en un montón de otras situaciones en las que a veces los excesos marcan, digamos, la forma de esta persona, del paciente, de vincularse con diferentes situaciones. ¿Y la gente delgada habitualmente por qué consulta? Bueno, consulta un poco como mostraban en el informe, consultan cuando la comida empieza a cumplir más funciones de las que debería. Claro. Con esto de más funciones, justamente se dice, la comida opera como recompensa, como gratificación, empieza a cumplir más funciones que solamente la nutricional. Claro. Y justamente la nutricional se ve afectada cuando empiezan a predominar estas otras. Nunca va a dejar de existir esto, porque es algo, como decían, desde el nacimiento, ¿no? Sí. Ya tiene una significación que va más allá de lo nutricional. Claro. Pero cuando esta otra función empieza a privilegiar, ya empieza a afectar en lo nutricional. Claro, también hay casos de gente chicas por ahí que se ven gordas y no lo son en absoluto. Y entonces optan por no comer, ¿no es cierto? Y claro, provocan un trastorno en su metabolismo, quizás, en su vida. Sí. Estos son posibles de tratamiento. Sí, ¿no? totalmente, porque tiene que ver con esto que decíamos antes, ¿no? Cuando uno lo enfoca no desde la cantidad de kilos, sino desde el vínculo, digamos, uno puede pensar que ahí, por ejemplo, en esta problemática que vos marcás, es precisamente es pertinente a lo que nosotros Yo creo que la relación con el espejo es fundamental, ¿no? Cómo se ven. Sí, no solamente, bueno, también lo comentábamos antes, no solamente al momento de engordar, sino también al momento de descender. Que eso también implica un trabajo sobre el propio cuerpo, sobre la propia psiquis. Claro. Que uno no se ve como lo ven los demás, ¿no? ¿Esto es cierto? Sí, en realidad, digamos, uno podría decir que uno nunca tiene una relación objetiva respecto de la imagen propia, digamos. La imagen propia se construye también por lo que otros nos devuelven de lo que ven, pero me parece que, digamos, hay siempre una tensión entre lo que uno puede estar seguro que es y lo que otros... Y en ese trabajo es que, de alguna manera, hay que ir construyendo una imagen propia, que lo importante sobre todo es que uno lo deje bien parado. Seguro. ¿No? Ahí surgen los complejos y toda la cantidad de cosas, ¿no? Que, bueno, llevan a esta mala conducta, ¿no? Con la comida.
Bueno, el objetivo es mostrarles una posibilidad más de descender para gente que a lo mejor por cuestiones psicológicas realmente o traumas que pueden provenir de la infancia, van a saber de dónde puede venir esto, ¿no? De muchos lados. Llevan una mala relación con la comida. Esta es una opción más que presentamos hoy en Televideo y vamos a seguir hablando de esta cuestión psicológica y cómo se puede abordar para esta especie esta clase de pacientes que seguramente se va a ver muy identificado con nuestros psicólogos. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos. Seguimos con estos títulos. En instantes, nuevo caso de notoria mejoría en artrosis. Ya volvemos.